Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Aranza Castillo y esta ocasión quisiera hablarles de la culpa, de este sentimiento tan horrible que podemos llegar a sentir y que se vuelve tan angustiante, tan feo y que nos conecta completamente con una sensación de no merecer, de no estar bien y que francamente es un sentimiento completamente inútil porque no ayuda para nada y porque no tiene sentido. Cuando las cosas pasan no podemos regresar al pasado y cambiarlas, no podemos, jamás podrá ocurrir eso. Y sin embargo también quisiera hablar de cuando la culpa se vuelve tan complicada que puede hacernos reaccionar en situaciones que incluso ni siquiera deberían hacernos sentir mal. Y bueno, pues te voy a contar rápidamente qué fue lo que me pasó la semana pasada. Justo la semana pasada pues me paré un día, fui a nadar, me preparé para irme al trabajo y en la mañana pues me hice una avena, no había agua, lavé la taza, a la hora de lavar la taza me percato que no hay agua, entonces abro la llave, no la cierro porque no me di cuenta, me confundí porque no había agua, entonces me voy a trabajar, sigo mi vida, mis cosas. Y bueno, para esto eran como las 12:30 y alrededor de las 3 de la tarde recibo un mensaje al chat de roomies, donde dos de mis roomies acaban de llegar y escribían que pues alguien había dejado la llave abierta y pues que el departamento, bueno, parte del departamento se estaba inundando, que era la cocina y el comedor. Bueno, no había muchos detalles, solo decía que se había inundado. Entonces cuando yo veo ese mensaje fue horrible porque no solo era horrible la idea de pensar que estaba fuera de mi casa y que se había botado el agua de la llave que estaba saliendo y chorreándose por toda la casa, sino que me agobiaba brutalmente saber que yo era la última persona que se había ido, que había salido del departamento y que por ende sí recordaba que iba a lavar una taza y no pude, entonces fue como, wow, yo lo hice. Entonces me, 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 no sé, me dio un sentimiento de culpa tan grande que no pude, o sea, que iba a comer como en unos 20 minutos más o menos y dejé de comer porque no podía comer, o sea, más bien no comí hasta mucho después porque no podía comer, o sea, se me fue el apetito por completo, me sentí súper culpable, estaba escribiendo algo, dejé de escribirlo por la angustia de que se había inundado parte del departamento y que era mi culpa porque yo había dejado la llave abierta y a la vez pues también reconocía que no era, o sea, que era algo que completamente no me había dado cuenta, o sea, que ni siquiera era como que yo hubiera hecho algo malo, o sea, es algo que no me di cuenta y punto. Bueno, o sea, para esto pues empecé como a mandar mensajitos para ver qué había pasado y bueno, pues eh, mi preocupación era que a lo mejor el agua no solo hubiera mojado el piso, sino que a lo mejor pudiera haber dañado algún aparato electrónico o algo que estuviera muy cerca del piso. Entonces, bueno, mi roomie me confirmó que sus cosas estaban bien porque parte del agua había entrado a su cuarto y bueno, mi alma pues respiró y fue como, bueno, no pasó nada más, pero me empezaba a preocupar muchísimo por el piso, porque si era madera, porque si se inflamaba o se hinchaba, se podía, no sé, arruinar, qué sé yo, o sea, me imaginaba muchísimas cosas y el problema era que yo no podía regresar a la casa porque tenía trabajo y tenía un evento de prensa en la noche. Mis dos roomies se tenían que ir a trabajar porque estaban en su hora de comida y mi otro roomie tampoco había llegado, entonces nadie podía estar ahí para recoger, bueno, para secar el agua. Entonces yo estaba completamente angustiada porque no podía, me mandaban fotos, pero obviamente yo no podía saber realmente cuál era la magnitud del problema. Me agobié muchísimo, entré como una especie de crisis momentánea de que no podía ya seguir haciendo las cosas porque me sentía súper culpable y le escribí a mi mejor amiga. Mi mejor amiga pues siempre tiene como ese don para recordarme cuando estoy actuando de una forma que me está haciendo daño y creo que yo también hago lo mismo. Y bueno, pues el mensaje de mi mejor amiga me tranquilizó muchísimo porque me dijo, amiga, a mí también me ha pasado,
es algo que, o sea, no te culpes, es que pasa que cuando no hay agua te confundes porque no hay agua, puedes dejar la llave abierta y obviamente si tú estás en casa te puedes dar cuenta inmediatamente cuando llegó, pero bueno, o sea, no te diste cuenta, fue algo que pasó, pero ya, o sea, no pasa absolutamente nada, por las fotos veo que no hay como gran problema, que no fue tanto, no es tanta agua, tranquila, y me dijo, no te culpes, o sea, no tiene sentido. Y bueno, o sea, el leer ese mensaje fue como conectarme otra vez con ese sentimiento de, claro, o sea, la culpa no tiene sentido, no hay razón por qué sentirse así, hay que reconocer que pues estamos, todo el tiempo estamos expuestos a que podamos tener equivocaciones y sin embargo pues se resuelven, las afrontamos y no pasa absolutamente nada. Bueno, pero obviamente yo seguí con un poco de culpabilidad porque cuando me fui a mi otro evento vi mensajes de que todavía no terminaban de secar, que una de mis roomies ya había llegado, ya había secado prácticamente todo, pero que iba a salir y que el agua todavía estaba afuera, o sea, afuera del depa había agua, entonces, y que ella no había secado. Entonces yo cuando leí eso, me preguntaban si me iba a tardar en llegar, y yo estaba en un evento que se estaba tardando muchísimo, me entró una angustia total, volví otra vez en modo estrés activado, culpa al máximo a todo lo que da, y bueno, o sea, empecé a imaginarme así un montón de cosas, que quizá el agua había salido del departamento y había cruzado las escaleras y quizá estaba cayendo como cascadas y todo el mundo se estaba dando cuenta y que quizá los vecinos se iban a dar cuenta, iban a preguntar y al final, no sé por qué me imaginaba tantas cosas que no estaban sucediendo y que ni siquiera tenían que ver con la realidad. Y bueno, pues fue muy angustiante. De hecho, terminé por salirme antes de que finalizara ese evento para llegar y pues ir a comprar jergas y cosas para secar la parte que quedaba porque mi roomie ya había secado la otra parte. Cuando llegué pues ya había una cubeta y media de agua y pues yo prácticamente terminé de secarlo llenando 2 cubetas. Bueno, ¿a qué voy con esto? Todo ese día me sentí bastante mal, me sentí horrible, me sentí súper mal a partir del momento en el que recibí ese mensaje e incluso aunque mi amiga me me había escrito y me había dado estas palabras como de acompañamiento y de tranquilidad, yo seguí realmente muy angustiada y muy preocupada y me di cuenta que fue tan grande mi culpa que recordé el momento en el que somos niños y se nos enseña a sentirnos culpables por hacer cosas que no están bien, como para modificar nuestro comportamiento y que sentimos, de verdad, reaccionamos como si fuera, yo reaccioné como si fuera una niña, así de súper atemorizada, súper culpable de que sentía que no podía, o sea, llegar a la casa y darle la cara a mis roomies, o sea, es algo así súper fuerte, pero obviamente cuando llegué y los vi, o sea, mis roomies estaban súper tranquilos, como si nada, ellos son unas personas súper relajadas y súper buena onda, entonces no había ningún problema. De hecho, todo estaba en mi mente, en mi miedo, en mi trauma, quizá también de recordar que yo siempre fui una niña que se sentía muy culpable, que aprendió a ser la hermana mayor, la hermana perfecta, la hija que hace todo bien, que siempre hace las cosas bien, pero que las puede hacer siempre mejor y que siempre está en busca de hacer todo súper bien y que no tenía equivocaciones, pero cuando tenía una equivocación o un error, puff, era el gran regaño, eh, eh, el gran regaño de verdad, ¿no? O me lo recordaban miles de veces y yo me convertí como en mi peor juez y fue algo que aprendí a hacer y que durante muchos años de trabajarlo en terapia, pues descubrí que era una parte mía, ¿no? El sentirme culpable por cosas que a veces ni siquiera eran mi culpa, ¿no? O sea, porque a veces aprendemos a reaccionar con culpa ante cualquier estímulo. Y en el caso pues de la llave, algo que es así, o sea, que es algo que no tenía caso el por qué sentirme culpable, porque tal cual es como, ok, pues sí, pasó, hubo consecuencias, pero bueno, para la próxima vez voy a ser mucho más cuidadosa para que eso no vuelva a pasar, pero no me torturo ni me creo escenarios donde estaban pasando cosas trágicas a partir de que la llave estaba abierta
o de que el agua se había estaba en el departamento. O sea, de verdad yo me imaginé mil cosas que cuando llegué me di cuenta que no tenían nada que ver con la realidad. Incluso fue tan angustiante que yo sentí que tenía que pedirle ayuda a gente externa, a gente que no viviera aquí, a, a no sé, a conocidos, amigos, para que vinieran a ayudarme porque yo me sentía hasta tan culpable que hasta como una especie también de imposibilitada para poder secar porque no sabía cómo lo iba a solucionar, ¿sabes? Pero bueno, o sea, cuando llegué, este, lo resolví con una jerga, parte del trabajo ya estaba hecho y todos estaban tranquilos, nadie estaba molesto, todo estaba tranquilo, todo estaba bien, o sea, la única que estaba mal era yo. Y bueno, pues eso fue un aprendizaje importante de recordarme que quizás sí una parte de mí todavía puede reaccionar con culpa y que es importante también que aprendamos a ser, a no, ¿cómo me explico? Que aprendamos también a mejorar nuestra relación con este tipo de sentimientos y que, pues sí, recordemos que la culpa no tiene ningún sentido, no nos aporta nada, es un sentimiento de hecho bastante inútil porque no nos lleva ni siquiera a responsabilizarnos, ¿no? Sino a sentirnos culpables, víctimas de lo que sucedió, nos quita nuestro poder, nos hace sentir vulnerables, pero vulnerables mal plan, porque es brutal y es feísimo ese sentimiento, pero bueno, espero que mi anécdota te sirva o te ayude en algo y no te sientas culpable por cosas por las cuales ya pasaron y no tiene caso que te sientas mal por ellas. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias. Hasta la próxima. Bye.